Mediante la preparación alcanzamos el éxito. Y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gran placer poderles encontrar otra vez en este su programa Volvamos a la Palabra a través de la radio Fe y Armonía, que se transmite desde Colombia y que llega a muchas partes de Sudamérica, del mundo entero. Es un gran placer verles y hemos estado ya por algunas semanas en el aire cada lunes y cada miércoles a las 8 de la noche hora Colombia, 9 de la noche hora este de los Estados Unidos. Quiero recordarles que visiten, se suscriban a mi página web, frankfloresbible.com, y también que me sigan en las redes sociales de Instagram y Facebook. Allí cada día posteamos un video de 1 minuto acerca de alguna inquietud espiritual, acerca de algún tema de la Biblia. Es solo 1 minuto de video que usted puede escuchar o puede mirar y no le va a quitar sino solamente 1 minuto de su tiempo. Y de esa manera usted puede escuchar algo que le refresque cada mañana acerca de la palabra. El propósito de este programa es, tal como lo dice su título, volver a la palabra. En general, nosotros los cristianos necesitamos con urgencia regresar a la Biblia, porque estamos viviendo tiempos en los cuales nosotros no nos podemos dar el lujo de confiar en nuestras opiniones personales. No podemos darnos el lujo tampoco de confiarnos en la tradición, lo que la tradición dicta. Tampoco tenemos nosotros ahora mismo como que la oportunidad o la confianza de poder nosotros prescindir o más bien depender de terceras personas que nos digan lo que la Biblia es o cómo debemos nosotros adorar a Dios o qué es lo que debemos creer. Por lo tanto, si nosotros particularmente tomamos el libro sagrado, la palabra escrita, las escrituras, y las estudiamos por nuestra propia cuenta, mire, esta es mi Biblia, ¿no? Subráyela, hágale notas, póngale, escriba, eso no es pecado. Agarre su Biblia, estudie su Biblia, grabe su Biblia en su cabeza, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos realmente en los cuales necesitamos saber mucho de este libro. Versículos de memoria, póngalos en su mente, recuérdelos cada día, medítelos, tráigalos a su conciencia cuando tenga algún problema, las promesas de Dios, etc. Esta noche vamos a iniciar el estudio, el estudio del libro del Apocalipsis. Se me sale una palabra en inglés, es que vivo en Estados Unidos y por lo tanto pues tengo el inglés muy dentro de mi cabeza, además que enseño inglés y también por eso. Y vamos a comenzar a estudiar el libro del Apocalipsis esta noche. El Apocalipsis es un libro muy extenso, es un libro del cual se habla mucho, es un libro del cual se especula mucho también. El Apocalipsis es un libro que la gente llama misterioso, que la gente llama no entendible. Es un libro que hay gente que le tiene miedo al Apocalipsis, porque dicen que habla de bestias y de plagas y de cosas feas. Sin embargo, nosotros le vamos a dar la perspectiva correcta al libro a partir de esta noche.
Y usted está invitado a quedarse para mirar el estudio. Yo quiero que usted estudie conmigo, yo quiero que tenga su Biblia allí abierta conmigo y vamos a estudiar juntos. Voy a servir solamente como un facilitador para que podamos tal vez mirar lo que no hemos visto todavía. Yo tengo muchos años estudiando la Biblia, más de 40 años estudiando la Biblia, y he estudiado las profecías de la Biblia, las historias de la Biblia, cada libro de la Biblia en particular, y eso me ha dado Dios, me ha dado mucha conocimiento, sabiduría para poder entender textos, porque el Espíritu Santo que fue prometido, Él hace el trabajo. Muy bien, sin más, vamos a orar para pedir a Dios que nos ilumine, porque sin la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, no somos capaces, no podremos. Padre, es un gran placer poder estar acá y poder comunicarnos contigo y suplicarte, oh Dios, que al abrir tu palabra el Espíritu Santo pueda venir a nosotros, que tus ángeles nos rodeen, que ellos puedan influir con esa atmósfera celestial que tú envías desde el cielo para que podamos entender tu palabra, porque por nosotros mismos somos incapaces, porque somos pecadores y no entendemos la palabra. Pero envía, Señor, a tus ángeles, a tu Espíritu para que nos ilumine. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos al libro del Apocalipsis. Para empezar, quiero recordarles que la Biblia no fue escrita originalmente en español. Tampoco fue escrita originalmente en inglés. Así que se podría decir que nosotros tenemos una desventaja con respecto a aquellos que vivieron en los tiempos de Jesús o aquellos que vivieron en los tiempos de los jueces o de David o de los profetas, porque ellos tenían los originales. Ahora, déjenme explicarles que este libro, tal como nosotros lo tenemos así empastado, con capítulos, con versículos, esto no era como, esto no es ahora como era antes. Esta no era la Biblia que la gente tenía cuando Cristo vino al mundo, mucho menos lo que tenían los antiguos cuando los profetas escribían. Ellos escribían en rollos, en pergaminos, y escribían seguido. No habían capítulos, no habían versículos, no habían subtítulos, no habían comas ni puntos, todo era seguido. Entonces, ¿cómo hacían ellos? Imagínense la gran ventaja que usted y yo tenemos de poder tener el libro dividido en capítulos, versículos, secciones, subtítulos, para que podamos entender mejor. Si ellos tenían ventaja de tener el libro, la Biblia, en su idioma original, nosotros tenemos la gran ventaja de que los que trabajan con las versiones de la Biblia, los de la Casa de la Biblia, etcétera, los de las Sociedades Unidas de la Biblia, ellos se han dado a la tarea de dividirla en capítulos y versículos para nuestra comodidad. Eso es ventajoso y a la vez no es ventajoso. Es ventajoso porque usted sabe dónde va a leer. No es ventajoso porque usted piensa automáticamente que donde el capítulo termina, empieza otro capítulo y es otra historia. Eso no es correcto siempre. No necesariamente es así. La otra cosa es que la Biblia no está escrita de forma cronológica. El hecho de que el libro del Apocalipsis esté al final no quiere decir que sea el último libro que se escribió. No, el último libro que se escribió fue el Evangelio de Juan. Juan, el apóstol amado, era un muchacho cuando él andaba con Jesús. Era un muchacho. Y él y su hermano Jacobo eran llamados los hijos del trueno, porque tenían un carácter, ¿se imaginan? Bueno, él, después que Jesús se fue al cielo, pasaron los años, Juan predicó el evangelio y finalmente lo mandaron a matar. Así que entonces, dice la tradición, que lo echaron en una olla de aceite hirviendo, pero
de eso sobrevivió. Y luego el emperador romano, para quitárselo del medio, porque no podía callarlo, su testimonio era demasiado fuerte, lo envió desterrado a una isla, condenado a trabajos forzosos para que se muriera. Y lo mandó a Patmos, a una isla rocosa, desértica, donde había solamente prisioneros a quienes se había condenado a muerte para que se muriera allá en el destierro. Y estando allá, en el destierro, donde pensaban que se iba a morir, allí recibió la revelación del Apocalipsis. Ahora bien, hermanos, la palabra Apocalipsis en el griego, la palabra Apocalipsis, estoy aquí pasando las páginas del libro. La palabra Apocalipsis, así como pasó. Okay. La palabra Apocalipsis, así como aparece allí, quiere decir quitar un velo, arrimar una cortina, desvelar algo. O sea, desde el mismo inicio del libro, la misma palabra quiere decir descorrer un velo. O sea que en vez de ser el libro un misterio, el libro es, tal como se llama, una revelación. Por eso Apocalipsis quiere decir descorrer, revelar. Al pensar en esto, noten ustedes qué astuto es el diablo. El diablo es astuto porque él nos hace pensar que el libro es un misterio, cuando realmente el libro es una revelación. Es algo que está abierto a nuestro entendimiento. Entonces él dice, no lo estudies, no lo vas a entender. No, ni se te ocurra abrirlo, eso te va a dar miedo. Y entonces así nos convence a pensar que no debemos estudiarlo. ¿Y cómo hace el diablo para encargarse de que tú no lo estudies? Bueno, él riega la voz. Él se encarga de utilizar a sus agentes que tienen la tierra. Sus agentes pueden ser cualquier persona. Puede ser parte de tu familia, puede ser alguien de la iglesia, puede ser una persona líder de una iglesia, puede ser un pastor, puede ser el sacerdote que va a tu iglesia, puede ser el ministro que va a tu congregación, puede ser el líder o el anciano del salón del reino, puede ser cualquiera. Y te dicen, entonces, no estudies ese libro porque ese libro no se puede entender. Falso de toda falsedad. El Apocalipsis es un libro abierto, es la revelación. Y fíjense ustedes lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. Noten, mis queridos, que la Biblia, el Apocalipsis, no empieza diciendo la revelación de las bestias. O déjenos contarles las plagas. Tampoco. La revelación de los crímenes atroces que se van a cometer en el mundo. No dice nada de eso. Dice la revelación de Jesucristo. Así que el Apocalipsis es la revelación de Jesús, el Hijo de Dios. Quiere decir que el libro trata acerca de Jesucristo. Entonces tú me vas a decir, bueno, pero ¿y por qué entonces aparecen bestias y plagas y trompetas y sellos y truenos y terremotos y cosas que dan miedo, que infunden temor? ¿Por qué? Porque el Apocalipsis está escrito en símbolos. Ahora, permíteme explicarte lo que es un símbolo. Un símbolo es un objeto, una idea, una palabra que se usa para representar o significar alguna realidad. Un símbolo es un objeto, una palabra,
una idea que se utiliza para representar alguna realidad. La Biblia está llena de símbolos. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo así bien rápido. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos años. Cuando lees el Salmo 23, te das cuenta, por supuesto, que está hablando en figura, en símbolos, porque está tratando de representar la realidad del cuidado amoroso de Dios hacia ti y hacia mí. Entonces usa la figura del pastor y dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. La Biblia está llena de símbolos. Por ejemplo, Jacob. Jacob engañó a Esaú. Lo engañó 2 veces. En primer lugar, le vendió a su hermano, o no le vendió, le cambió. Le cambió a su hermano Esaú la primogenitura, que era un derecho espiritual muy importante, se la cambió por un plato de lentejas. Pues su hermano tenía hambre. Y como Jacob estaba cocinando y olía rico la comida, le dijo, óyeme, tengo hambre, dame de tu plato de lentejas. Y Jacob, su nombre quiere decir el que agarra por el calcañar, el que suplanta. Eso quiere decir la palabra Jacob, el que suplanta, el que agarra por el calcañar. Y Jacob le dijo, bueno, yo te doy de mi plato de lentejas, pero vamos a hacer una cosa, te lo cambio por tu primogenitura. Y como Esaú pensaba que la primogenitura era, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Se lo cambió. Esa fue la primera vez que lo engañó. La segunda vez que lo engañó, su padre ya estaba viejo, ya no podía ver, estaba casi ciego. Y era el momento de que Jacob bendijera a sus hijos antes de morir, así que los mandó a llamar. Mandó a llamar a Esaú y le dijo, tengo que bendecirte porque tú eres el primogénito, así que anda, caza algo, ve a cazar algo, cocinas algo para mí de eso que tú sabes hacer rico y me lo traes para bendecirte mientras como. ¿Y qué creen? La mamá de Jacob escuchó, bueno, la mamá de ellos dos, ¿verdad? Pero como ella favorecía a Jacob, le dijo a Jacob que no, que fuera y se pusiera unas pieles de cordero en sus brazos y ella le puso por el cuello porque parecía que su hermano era muy velludo y le puso la ropa de su hermano para que oliera a Esaú. Y ella hizo el potaje que se suponía que Esaú iba a hacer para su padre, igual, y se lo dio a Jacob y le dice, toma, llévale a tu papá para que te bendiga a ti en vez de a tu hermano. Y aunque Jacob tenía su voz, como Isaac no podía ver, él dijo, oye, esta es la voz de Jacob, pero el olor de la ropa, tus brazos, tú eres Esaú. Y lo engañó. Así que él suplantó a su hermano, lo agarró por el calcañar, lo suplantó y se quedó él con la bendición de la primogenitura de su padre. Primero el plato de lentejas y luego esto. Entonces, ¿dónde está el símbolo? Dirán ustedes, ya va para allá. Así que él, Esaú cuando se entera, le dice a su madre y le dice a sus hermanos, le dice, va a llegar el día en que mi padre se muera y el día que se muera mi padre, yo mato a Jacob. Entonces, la mamá escuchó, Rebeca, y dijo, go, vete de aquí. Y entonces lo mandó a que se fuera de la casa para la casa de su hermano, arriba,
hacia Ur, donde vivía Labán. Así que Jacob se fue con la amenaza de muerte de su hermano, con la conciencia perturbada por lo que había hecho, y se acostó y puso una piedra como almohada. Ahora, yo no sé a quién se le ocurre poner una piedra como almohada cuando se va a dormir. Yo no podría dormir. Jacob puso una piedra como almohada, pero estamos hablando de simbología, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que soñó, y él soñó con una escalera que tenía su base en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera. Y se despertó. Y cuando se despertó, dijo, wow, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él soñó con la escalera por donde subían ángeles y por donde bajaban ángeles. Ahora noten lo que dice Juan. Recuerden que estamos haciendo una introducción explicando por qué Apocalipsis está escrito en símbolos, pero les estoy diciendo que la Biblia está llena de eso y que no deberíamos tener ningún temor en abrir el Apocalipsis porque es como abrir cualquier otro libro de la Biblia. Entonces, recordando lo que le pasó a Jacob con la escalera, nos vamos al Evangelio de San Juan. Fíjense qué importante es que nosotros conozcamos las historias del Antiguo Testamento, porque todas las historias del Antiguo Testamento, mis queridos, están reflejadas, están terminadas, concluyen en el Nuevo Testamento y especialmente en el Apocalipsis. En el Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Así está escrito. Así que necesitamos estudiar. San Juan, allí en el capítulo 1 de San Juan, esta es la experiencia de Jesús cuando está recién empezando su ministerio y él encuentra entonces a Felipe y a Natanael. Es una historia de la Biblia, de la vida de Jesús. Pero ¿quién se iba a imaginar que en esta historia íbamos a encontrar algo que tenía relación con lo que le pasó a Jacob? La única forma de saberlo es leyendo la Biblia. Y para leer la Biblia tenemos que volver a la palabra. Y dice, desde el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ah. Y le dijo Felipe, ven y ve para que te convenzas. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Se acuerdan que él dijo, ¿cómo va a salir algo bueno de Nazaret? Era sincero, era honesto. Y Jesús lo percibió y dijo, aquí hay un israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces tú? Y Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le respondió y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entonces Jesús le dice a él, cosas mayores que estas verás. Y enseguida añadió, y le dijo, de cierto te digo. La expresión de cierto en griego es amén, amén. Por eso decimos amén en la iglesia. Cuando tú dices amén, tú dices de cierto. Así sea. De cierto te digo. Amén, amén te digo. De aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces ahora nos damos cuenta
que la escalera con que soñó Jacob cuando estaba huyendo de Esaú, la escalera por donde subían y bajaban ángeles del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, cuando Jacob puso la roca en su cabeza y vio esa escalera mística y vio a los ángeles subir y bajar, él estaba teniendo una visión y en la visión había un símbolo, la escalera, y esa escalera representa a Jesús. Ahora entendemos. Pero cómo lo podemos entender si no estudiamos la Biblia de Génesis a Apocalipsis? No podemos. Y usted me va a decir, pero es demasiado, tanto. No se preocupe. Tómelo con calma. No hay apuro. Vaya poco a poco. Así que volvemos al Apocalipsis, que es el libro que habla de la revelación. Y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El Apocalipsis fue escrito alrededor de los años 95-96 después de Cristo. Nosotros estamos en el año 2022. O sea que el Apocalipsis fue escrito hace unos cuantos siglos atrás. Y cuando Juan lo escribió, él dijo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Pronto? ¿A qué llamaba Juan pronto si estamos en el año 2022? Tú me vas a decir, ese libro no está diciendo la verdad, pues ¿cómo va a decir la verdad si decía pronto y ya estamos en el año 2022 y han pasado siglos y esa palabra no se ha cumplido? Puede ser. Luego dice, ahorita vamos a explicarte eso, y la declaró. ¿Qué declaró? Bueno, declaró la revelación enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces Juan recibió la revelación de un ángel. ¿Es posible eso? No. Vamos al libro de San Mateo. Vamos al libro de San Mateo al capítulo 2. Déjeme confirmar esa cita, por favor. Sí. Mateo capítulo 2. Y vamos a ver qué dice la Biblia en el versículo 12. Déjame decirte algo, mi querido, mi querida. Juan, el de Patmos, ese que escribió el Apocalipsis, que escribió también las tres cartas de Juan y que escribió el Evangelio de Juan, él no ha sido el único en la Biblia en recibir una revelación. Por eso yo a veces no entiendo por qué la gente dice que le tiene temor al Apocalipsis, cuando en otras partes de la Biblia ha habido otras revelaciones y la gente no tiene miedo de leer eso. Mateo capítulo 2, ¿verdad? Les dije. Vamos a leer desde el versículo... vamos a leer el versículo 10. Está hablando de estos tres hombres filósofos que vinieron del Oriente a visitar a Jesús. Bueno, yo dije tres, pero está hablando de estos hombres filósofos que vinieron a visitar a Jesús, porque la Biblia nos dice que eran tres. Dice el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y entonces viene el versículo 12. Pero siendo advertidos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora nos damos cuenta que estos reyes o estos filósofos o estos magos, estos hombres que vinieron del Oriente a Jerusalén a visitar a Jesús porque vieron la estrella en el Oriente y vinieron a traerle regalos,
porque Dios los guió, aunque ellos no eran creyentes como los judíos, ellos eran extranjeros. Dios les envió un ángel y les dio una revelación para que ellos no regresaran a Herodes, porque Dios sabía que Herodes quería matar a Jesús, pero estos hombres no sabían lo que Herodes tenía planeado. Así que Dios envió un ángel, el ángel les habló en sueños. Imagínense, qué poder. ¿Ustedes se imaginan el poder? ¿Cómo puede una persona comunicarse con otra mientras está dormida a través de un sueño? Solamente el poder de Dios puede hacer eso. Así que Dios envió un ángel y les hizo entender en sueños. No se sabe a cuántos de ellos se los reveló, pero les reveló que no regresaran a Herodes porque quería matar al niño y que se fueran por otro camino, y eso hicieron. Ahora, ese no es el único caso. Vamos a leer allí capítulo 2 de Mateo, allí mismo. Vamos a leer los versículos 20 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 19. Mateo 2. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. José tuvo que huir a Egipto cuando se enteró, porque un ángel se le apareció y le dijo: vete a Egipto, porque Herodes está buscando el niño para matarlo. Y él se fue a Egipto. La Biblia no dice cuánto tiempo él permaneció en Egipto, pero sí dice que después que se murió Herodes, él regresó a Jerusalén porque un ángel se le volvió a aparecer en sueños y le dio otra revelación. Y le dijo en esa revelación, versículo 20, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto, quiere decir que había más de uno, era Herodes y sus secuaces, ¿verdad? Como podríamos decir, han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero noten ustedes que esto todavía no se termina. Versículo 22. Oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado otra vez por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Así que si usted es de esos que durante la Semana Santa visita templos católicos y va a ver al Nazareno, la razón por la cual a Jesús le llamaban Nazareno era porque él se crió en Nazaret. El ser nazareno no le daba a él ningún poder extraordinario como la gente cree, ni el vestirlo de morado tampoco. Eso es pura tradición y creencia superficial que tiene la gente en su cabeza acerca de objetos de cerámica o metal que no hablan ni se mueven por sí mismos. Así que ahora vemos que la palabra revelación, queridos, aparece en la Biblia más de una vez. Esa es la misma palabra que se usa para decir apocalipsis. Es lo mismo. Y José recibió revelación. Los magos estos recibieron revelación. Nabucodonosor, en Daniel, recibió una revelación en sueños. Daniel recibió revelaciones en sueños. Así que hay muchos personajes de la Biblia que recibieron revelaciones por sueños. Y Juan, en Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo. Entonces, lo primero que hemos estado aprendiendo es que, si bien es cierto que el libro de Apocalipsis se escribió en símbolos, en la Biblia hay muchas cosas en símbolos y no necesitamos nosotros atemorizarnos por eso, llenarnos de miedo y entonces huirle al libro del Apocalipsis. No, porque el libro del Apocalipsis fue escrito en símbolos para nuestro beneficio. Más habla un símbolo que las palabras literales.
Déjame decirte cuál es la ventaja de un símbolo. El símbolo te da más opciones de pensar. Le da a tu mente más ramificaciones y opciones y alternativas de buscar respuesta a una duda bíblica que si te dijesen la palabra directa. Por eso Dios usa símbolos, porque cuando tú estudias la Biblia y encuentras un símbolo, tu mente necesita trabajar. ¿Y sabes una cosa, mi querido? Estamos viviendo en una época en la que lamentablemente nosotros no ponemos nuestra mente a trabajar. Nosotros queremos que todo el mundo trabaje por nosotros. Nosotros queremos que los demás coloquen su mente a trabajar por nosotros. Entonces, queremos que las cosas, los libros, queremos que en vez de leerlos, que nos los lean. Parecemos niños, que nos lean los libros, porque nos da flojera. Leemos una página de un libro y ya nos estamos durmiendo. Falta de concentración. Hemos llegado a una época, y el diablo lo sabe. Él lo sabe porque él ha creado todo este mecanismo. Cuando tú tienes hambre, es verdad que tú tienes una cocina en tu casa y tienes una nevera y tú tienes donde guardar comida, unos más que otros, ¿verdad? Hay países que están peores que otros. Hay gente que no puede darse el lujo de tener una nevera. Por ejemplo, yo visité África en el año 97 y viví en Angola por 7, 8 meses y la gente allá no tenía neveras. La gente tenía que comer lo que encontraba y sembrar para poder comer de la siembra. Y las comidas se dañaban muy rápido porque el calor era tan intenso que las comidas se dañan. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos ese aparato que llamamos refrigerador o nevera donde podemos guardar una lechuga, un tomate, un repollo por más tiempo. Pero, sin embargo, se daña. Se daña también si lo dejas allí mucho tiempo. Así que les venía diciendo que estamos viviendo en una época en la cual cuando tú tienes hambre y vas a la cocina y ves la nevera y ves la hornilla y ves todo y dices, ay, tengo flojera de cocinar, pero tengo mucha hambre. Entonces, ¿qué haces? Te vas a un restaurante o te vas a una tienda, a un lugar donde venden comida rápida. Y ahí está la clave, rápida. ¿Tienes hambre? Quiero comer ya. Y en este país, en Norteamérica, la gente se ha acostumbrado tanto a eso, que cuando no los atienden rápido en una tienda de vender comida rápida, como por ejemplo McDonald's, o como por ejemplo Wendy's, o como por ejemplo Cookout, cualquiera de esos lugares donde venden comida rápida, si no los atienden rápido, son capaces hasta de demandar, porque se demoraron 5 minutos en la fila y no los atendieron. Excuse me. Wow. Entonces, el diablo se ha encargado de hacer que nosotros llevemos la vida a rapidez. ¿Por qué? Porque él sabe, escúchame, él sabe que si nosotros queremos estudiar la Biblia, necesitamos tiempo. Yo no puedo llegar a la Biblia, a la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a los cielos las cosas que en su decreto y la declaración, amén. Y ya, me voy. Eso no es estudiar la Biblia. Ni siquiera la leíste bien. Ni siquiera le pusiste atención a las palabras. ¿Me hago entender? Eso no es estudiar la Biblia. Entonces, Dios adrede, a propósito, puso los símbolos en el Apocalipsis para que le dediquemos tiempo. Entonces tú me vas a decir, pero es que no tengo tiempo. Sí tienes. Sí tienes tiempo. Lo que tú tienes es un mal orden de tus prioridades. Eso es lo que tienes. Pero tiempo hay, porque todos los días son las mismas 24 horas. ¿A poco vas a pedir que te den más de 24 horas por día? No puedes. Entonces, ese tiempo que tienes debemos
utilizarlo sabiamente. Ay, pero es que estoy muy ocupado. Es correcto. Repito, tus prioridades no están en el correcto orden. Necesitas poner tus prioridades en orden para que puedas dedicarle tiempo a la palabra. Como te dije en un programa anterior, creo que fue el primer programa o el segundo, para estudiar la Biblia, tú necesitas ir poco a poco. Porque si tú no estás acostumbrado, no es bueno que tú te pongas a estudiar la Biblia 1 hora y media un día y a no entender nada de lo que estudiaste. Y al día siguiente, cuando la quieres estudiar, te da flojera porque como el día anterior estudiaste 1 hora y media, entonces te sientes desanimado si al día siguiente solamente puedes estudiar 5 minutos. Así que no te atores con la palabra, de poco a poco. Volvemos al Apocalipsis. El Apocalipsis tiene 404 versículos. Tú dirás, wow, sí, 404, no es mucho. El capítulo que menos versículos tiene, y te voy a invitar a que abras la Biblia, allí en Apocalipsis, es el capítulo 15, tiene 8 versículos. Y el capítulo que más tiene es el capítulo 2, que tiene 29 versículos. En la Biblia, en el Apocalipsis, aparece Jesús, pero en muchas de las partes de la Biblia, Jesús no aparece con su nombre Jesús. Así, cuando se escribieron las cartas para las iglesias, Jesús aparece con títulos, seudónimos. Y estos seudónimos están llenos de simbolismo para que nosotros lo veamos, asociemos, busquemos atrás en la Biblia, veamos qué simbolizan y entonces apliquemos el resultado a Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 2, Jesús es descrito como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Para el mensaje de Esmirna, ese fue para el mensaje a Éfeso, una de las 7 iglesias para las cuales se escribió parte del Apocalipsis. Para la iglesia de Esmirna, el Señor es descrito como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Para el mensaje a Pérgamo, que es la tercera iglesia, dice la Biblia, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Esa es la forma como él se presenta. Para la iglesia de Tiatira, Jesús se presenta de esta forma: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Para la iglesia de Sardis, el Señor Jesús se presentó como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su diestra. Para la iglesia de Filadelfia, Jesús se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Si tú te das cuenta, cada una de esas descripciones tiene un mensaje maravilloso, asombroso, fabuloso. Solamente tenemos que poner nuestra mente a pensar, pedirle a Dios que nos dé sabiduría y meternos en el texto. Y para la iglesia de la Odisea, que es la última de las 7, el Señor Jesús se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Eso es tan solo un ejemplo. Luego, en la Biblia, después de los mensajes a las 7 iglesias, aparecen los 7 sellos. Después de los 7 sellos vienen las 7 trompetas. Después de las 7 trompetas hay un paréntesis y luego vienen las 7 plagas. Después de las 7 plagas, entonces aparece el cántico, aparecen las escenas del capítulo 12, donde aparecen las 2 mujeres. Bueno, aparece la mujer que representa a la iglesia. En el capítulo 17 aparece la mujer que representa a la iglesia de Satanás. En el capítulo 13
está desglosado el capítulo 7 de Daniel. Eso es tremendo. Cuando lleguemos allí nos vamos a quedar asombrados. En el capítulo 14 de Apocalipsis aparece el cántico de los 144,000, que está también reflejado en el capítulo 7, que es uno de los sellos. En el capítulo 15 y en los capítulos 15 y 16, ahí están las plagas, y en los capítulos 17 y 18 está la condenación de la gran ramera, a quien se llama Babilonia. Ese es otro símbolo. Babilonia era un país antiguo donde Nabucodonosor era el rey, él era el emperador. Y Babilonia tuvo a los israelitas secuestrados, ellos estuvieron allí en el exilio, él los llevó cautivos por 70 años. Y en Apocalipsis aparece la caída de Babilonia. ¿Y sabes qué? En el Apocalipsis, la Babilonia simbólica cae exactamente igual como cayó la Babilonia literal del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que conocer la historia de lo que pasó en el Antiguo Testamento para saber cómo va a terminar esta Babilonia espiritual. Y tú me vas a decir, ¿cuál es la Babilonia espiritual? Pero yo no te puedo decir todo hoy. Porque justamente te dije, no nos podemos atorar con todo lo que dice la palabra. Tenemos que ir paso a paso. Primero tenemos que conocer lo que dice Apocalipsis en el capítulo 1, que es la introducción, a quién muestra y por qué lo muestra y para qué lo muestra. Y qué mensaje hay para mí allí. Y para terminar con la descripción del Apocalipsis, en el capítulo 19 de Apocalipsis aparece la segunda venida de Cristo. En el capítulo 20 está el milenio. En el capítulo 21 aparece la tierra nueva, el cielo nuevo, la descripción de cómo Dios va de una manera asombrosa, maravillosa, espectacular a renovar la vida en esta tierra. Esta misma tierra va a ser renovada. No sabemos, porque la Biblia no lo dice, no sabemos cómo Dios va a configurar la tierra después que termine el pecado, porque la Biblia dice que Juan vio cielos nuevos y tierra nueva. Quiere decir que la configuración del globo terráqueo que nosotros conocemos, no sabemos en qué va a terminar. Los cielos que ahora nos cubren como una cortina, en la atmósfera, no sabemos qué será lo que Dios está creando para el final, con qué sorpresa nos va a salir, porque Dios es un Dios de sorpresa, déjame decirte. Y luego en el capítulo 22 aparece entonces ya la Nueva Jerusalén y están las especificaciones y detallado quiénes son los que van a participar del cielo, etc. Como te das cuenta, le dimos un paseo al Apocalipsis y no hay nada que dé miedo. Es verdad, sí menciona bestias, pero te repito, todo es simbólico. Hay muchas cosas en el Apocalipsis que son simbólicas. Hay números en Apocalipsis. Está el número 4, está el número 7, está el número 10, está el número 24, está el número 12, está el número 144. Muchos números. También hay animales. Jesús, por ejemplo, es representado en Apocalipsis por un cordero. Satanás es representado por una serpiente. Pero no olvides que en Números, en el capítulo 22, el Señor le dijo a Moisés que levantara una serpiente en un asta porque las víboras estaban mordiendo a los hijos de Israel y estaban muriendo. Y Dios le dijo a Moisés, te vas a levantar una serpiente de bronce en un asta y cualquiera que mire a la serpiente vivirá. Y entonces llega Jesús a la tierra y Nicodemo tiene una conversación con él. Y mira todo lo que te tengo que decir para explicarte por qué a Satanás se lo llama la serpiente antigua. En San Juan, en el capítulo 3, hay una conversación entre Cristo y Nicodemo. Y en esta conversación, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le estaba hablando del nuevo nacimiento. De cierto te digo, le dice Jesús. Estoy en el versículo 10 y 11 de Juan 3.
Lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y entonces Jesús le dijo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si vemos, Moisés le dijo, Dios le dijo a Moisés, levántate una serpiente de bronce, ponla en un asta, y cualquiera que sea mordido por la serpiente va a mirar a la serpiente de bronce y va a vivir. ¿Qué necesitaba hacer el israelita? Lo único que necesitaba para vivir mirando a la serpiente de bronce era ser mordido. Qué ironía. Para poder vivir, primero tenían que estar amenazados de muerte. A menos que tú reconozcas que eres pecador, de nada sirve que mires a Jesús. Porque si tú miras a Jesús sin reconocer tu pecado, tú no vas a encontrar salvación. Porque lo primero que tienes que hacer es reconocer que te duele, que te mordió y que te estás muriendo. Y entonces alzar tu vista a la serpiente de bronce que es Cristo y decir, sálvame. ¡Wow! Miren, se nos fue el tiempo. Ya llevamos 52 minutos de programa. Nos quedan 8 minutos, mis queridos, pero en esos 8 minutos vamos a regresar otra vez al Apocalipsis y vamos a rebobinar. El Apocalipsis quiere decir revelación, descorrer un velo, abrir una cortina. El Apocalipsis no es un libro misterioso ni escondido. El Apocalipsis no va a volver loco a nadie porque lo estudie. Si alguien te dice no lo estudies, puedes estar seguro que es un emisario de Satanás. Así mismo, porque el único que está interesado en que tú no estudies la Biblia es Satanás. Así que cualquier persona, no importando quién sea, puede ser tu familia, puede ser tu líder espiritual, puede ser tu hermano de iglesia, puede ser el anciano, un pastor, que te diga, no estudies eso, el diablo lo mandó. Escribe lo que el diablo lo mandó. El Apocalipsis es un libro abierto, revelado para ti y para mí. Allí hay mucha simbología, pero Dios ha puesto esa simbología allí para que nosotros tengamos más opciones en el pensamiento. Como te dije, no necesitamos apurarnos para estudiarnos. Esto no es comida rápida. El Apocalipsis es comida lenta. Mientras más lento vayamos, más aprendemos. Mientras más aprendemos, más conocemos a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que mientras más conocemos a Dios, más vida eterna recibimos. Así que vamos a ir con calma. Vamos a ir poco a poco. Vamos a estar un tiempo estudiando este libro. Y he escogido este libro porque, como te dije al principio, está escrito que en el Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. En el Apocalipsis nos vamos a encontrar a Balaam. Allí vamos a encontrar a Balac. Allí vamos a encontrar a Jezabel. Allí vamos a encontrar a Elías. Allí vamos a encontrar a Moisés. Allí está el árbol de la vida. Allí está el maná. Allí está Babilonia. Allí está el paso de Jericó. Allí están los salmos. Allí están los proverbios. Allí están los profetas. Allí se mencionan versículos de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel. Ahí hay langostas, hay leones, hay cordero, hay machos cabríos. El Apocalipsis está lleno de símbolos y todos esos símbolos nos llevan al Antiguo Testamento y eso es encantador. Porque cuando estudiamos el Apocalipsis tenemos que estudiar toda la Biblia y así la podemos entender mejor. Así que quiero ponerte una tarea, asignarte un trabajo que para el próximo miércoles, cuando nos vamos a reunir otra vez, te leas el capítulo 1 de Apocalipsis. Tienes 3 días para leerlo.
Bueno, 2, ¿verdad? Tienes el día de mañana y el miércoles, todo el día. Léelo con calma. Si no lo puedes leer todo completo porque no entiendes, porque quieres ir poco a poco, está bien, lee lo que puedas. Léelo, y si lo puedes leer una vez y lo terminaste y tienes chance de leerlo otra vez, léelo la segunda vez. Y lo puedes leer la tercera vez, léelo la tercera vez. Y si te lo puedes aprender de memoria, como me lo sé de memoria, apréndetelo de memoria. Yo me sé mucho del capítulo 1 ya de memoria, de tanto que he ido, leído. Así que, mi querido, yo te invito a que volvamos a la palabra y estudiemos este libro maravilloso, el Apocalipsis. Vamos a seguir explorándolo, vamos a seguir conociéndolo, y esto nos va a ayudar a conocer a Dios, el Padre, y a Jesucristo, a quien Él envió. Es lamentable, pero el tiempo se fue. Se nos fue el tiempo, pero gracias a Dios, eso no quiere decir el fin de esta serie. Volvamos a la palabra. Dios te guarde, María Angélica, fiel seguidora del programa. Así que vamos a orar y vamos a mantener nuestra vista y nuestra mente colocada en este libro de Apocalipsis. No te lo olvides. Vamos a estudiarlo, lo vamos a ir leyendo con calma y vamos a ir descubriendo juntos las riquezas de ese libro maravilloso. Así que vamos a orar y vamos a despedirnos. Gracias, Padre, te damos, porque tú, Señor, eres un Dios maravilloso, increíblemente bueno, misericordioso como nadie, y tú nos das la oportunidad de poder estar juntos para estudiar tu palabra. Quienes quiera que sean, Señor, que hayan estado allí, gracias por ellos, gracias por la atención colocada a este programa. Y ojalá, Señor, que sus voces se conviertan en multiplicadoras para que muchos más podamos atender, estudiar, meditar, compartir. Gracias por la oportunidad que le das a este servidor de poder ser un facilitador de estos estudios. Bendícenos, guíanos, dirígenos, y esta noche, Señor, antes de descansar, danos tu bendición y que al descansar podamos tener un sueño recuperador de energías. Te alabamos, te damos honra y gloria. Bendito seas tú para siempre, oh Padre amante, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Feliz noche. Muchas gracias. Les espero el miércoles. Nos vemos el miércoles, Laura Alfonso. Bendiciones también para ti. Gracias, fe y armonía. Dios les guarde. Amén. Mediante la preparación alcanzamos el éxito, y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios.